In Vitro Radio, un programa sobre fertilidad, acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. In Vitro Radio, idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. In Vitro Radio, lunes de 20 a 21. Buenas noches, hoy es lunes 20:03, esto es In Vitro Radio, un programa realizado hace unos pocos meses, 4 meses en realidad, ideado por una idea muy chiquitita entre un médico y una locutora, en función de tratar de, divulgar, informar, tratar de hacer un poquitito más ameno esta temática tan importante que es para muchas parejas de nuestro país, que es la búsqueda de un embarazo, ¿no es cierto? El difícil recorrido que hay que hacer en algunas oportunidades hasta lograr un embarazo. Por supuesto que esto con el tiempo fue creciendo, tenemos la verdad que muchísima alegría por la repercusión que está teniendo este programa, los conocimientos, algunas palabras que a veces se dan acá en el aire y cómo esto de alguna manera empieza a alentar de nuevo a esa pareja que quizás estaba desilusionada o ese varón que quizás les costaba muchísimo realizarse algún estudio, tener contacto con el médico especialista. Esto lo vamos viendo en los mensajes que se nos van acercando tanto por mail como por las redes sociales, y esto la verdad que nos da muchísima fuerza para justamente organizar la temática de cada lunes. Este lunes que va a ser un programa especial en el cual por un lado tenemos la no presencia de nuestra locutora Karina Maldonado, que está realizando un curso que va a ser imposible que tenerla acá en el piso. Por otro lado tenemos un invitado muy especial que nos va a comentar vía telefónica un montón de novedades con respecto al cambio de la ley de fertilidad en la provincia de Buenos Aires. Esto que lo venimos repitiendo hace muchas emisiones, el cambio de ley que se produjo durante el año pasado en la provincia de Buenos Aires con respecto a los tratamientos de fertilidad implica que muchas de las obras sociales que en un principio estos tratamientos no estaban cubiertos dentro de su plan médico obligatorio, están con esa posibilidad, ¿no es cierto?, de realizar tratamientos que eran inaccesibles por los altos costos económicos, y en el caso de las pacientes y las parejas que no tienen ninguna cobertura social, estos tratamientos están siendo subvencionados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Este es el caso de un paciente que hemos sacado acá al aire, cuyo acercamiento al hospital de Aedo hizo posible que hoy por hoy esté en plena etapa de inyecciones, en plena etapa de estimulación de la ovulación para poder hacer un tratamiento de fertilización in vitro, en este caso en un instituto muy prestigioso de la capital federal. Estas las vías de contacto. Nosotros normalmente contestamos los mensajes que aparecen en la pantalla de la página de la radio. Este es www.fmaprender.com.ar. Ahí van a encontrar una solapita en la parte superior donde dice mensajes y los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Esto lo que ocurrió con Liliana de Córdoba. Esta es una pregunta de la semana pasada que dice: hace 2 meses me realizaron una laparoscopía y ha salido que está todo bien, pero el bebé no viene. Hace 18 meses que estamos buscando. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Se me hace muy largo y la estoy pasando muy mal. Bueno, Liliana de Córdoba, muchísimas gracias por comunicarte y confiar en esta idea de divulgar ideas. La verdad que todo depende muchísimo de la edad, ¿no es cierto? Uno cuando realiza una laparoscopía, justamente la idea de esta cirugía, que es bastante inocua, porque no es una cirugía, digamos, a cielo abierto, sino lo que se trata de hacer en la laparoscopía justamente es introducir una pequeña cámara y visualizar la pelvis, ¿no es cierto?, femenina, la de adentro, y revisar los ovarios, las trompas de falopio, el útero, que no haya presencia de quistes ni de adherencias, justamente para poder evaluar la posibilidad de que tengas un embarazo espontáneo. Por supuesto que hay un tiempo de espera y esto va siempre a depender de tu edad. Nosotros acá en el programa siempre repetimos esa cuestión, ¿no es cierto?, que si uno está casado y tiene su pareja que tiene menos de 35 años, quizás sí se puede aconsejar una espera de 12 meses, hasta 18 meses quizás. En el caso de las mujeres, cuando cumplen más de 35 años, quizás deberían adelantar un poco estos tiempos, y en el caso de cumplir 6 meses de búsqueda y que el embarazo no se produzca, ya directamente acudir a la consulta con el médico especialista. Estos médicos de fertilidad, que también se llaman médicos especialistas en medicina reproductiva. Justamente acá la idea del programa no es recomendar ni ningún instituto ni ningún médico en forma específica, pero sí, por supuesto, los médicos que trabajamos de esto estamos nucleados bajo una sociedad, esta se llama Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva,
y que pueden encontrar los datos en internet, por supuesto, simplemente buscando en el Google o tipeando www.samer.org.ar. Ahí van a encontrar un listado con los institutos habilitados y los médicos especialistas según las zonas, inclusive, por supuesto, que también están incluidos los médicos del interior. Y la temática del día, sobre todo al finalizar este programa, que vamos a tener una salida telefónica muy especial, se va a abocar un poquitito a esta historia de los embarazos ectópicos. Muchas veces estos que son desconocidos en un principio, hasta que te pasa, ¿no es cierto? Y por definición y por los tratamientos y quizás por las consecuencias que esto puede llegar a tener, sería interesante que tiremos apenitas los títulos de lo que significa un embarazo ectópico, y por supuesto a partir de ahí vamos a ir hilvanando y contestando las preguntas de los oyentes con respecto a esta temática especial. Como simplemente definición, podemos decir que el embarazo ectópico es el embarazo que se aloja fuera del lugar, esto fuera de la cavidad uterina. O sea, esto normalmente puede ser en las trompas, esto es su mayoría. Más extrañamente esto se ocurre en el ovario, directamente que ese embrioncito se aloje en el ovario. Y también, muy raro, pero también hay que comentarlo, es la posibilidad que este embrión, en vez de ocupar el fondo del útero, se aloje en la primer partecita, que se llama cuello del útero. Cualquiera de estos embarazos, tanto en la trompa, en el cuello o en el ovario, son embarazos que por supuesto no van a llegar a término, y esto de alguna manera es lo más complicado. ¿Y por qué? Porque al ser muy chiquititos muchas veces son difíciles de diagnosticar, y el diagnóstico final de este embarazo ectópico a veces se hace cuando justamente esta paciente tiene alguna complicación de este embarazo. Vamos a suponer que, digamos, el embrión, en vez de alojarse dentro del útero, se va a alojar en una de las trompas. Este embarazo crece, y a medida que va formando su placenta y todo su organismo, por supuesto que la trompa no es el lugar ideal, esto va aumentando de tamaño, inclusive puede romper alguna arteria o alguna vena o algún pequeño vaso sanguíneo que esté pasando por ese lugar y pueda producir una hemorragia. Esta hemorragia que se produce, por supuesto, produce dolor, produce la consulta inmediata a la guardia de un hospital, de un sanatorio, y ante la eventualidad de realizar estudios, esto en general tiene solución, ¿sí? Y los tratamientos, por supuesto, siempre pensando en la fertilidad de esta mujer, van a ser lo que se llaman tratamientos conservadores. ¿Qué son los tratamientos conservadores? En un principio hay alguna medicación específica, inyectable, que lo que quiere hacer es que se detenga ese embarazo para que se produzca la eliminación espontánea de ese restito placentario y, por supuesto, el detenimiento del embarazo. La otra posibilidad, que a veces es la más habitual, por justamente, ¿no es cierto?, esta emergencia que se nos produce cuando estamos de guardia, en la cual la paciente se presenta con mucho dolor y con hemorragia interna, ¿no es cierto?, ese sangrado que permanece dentro de la cavidad peritoneal. Esto termina siendo una urgencia quirúrgica, en lo cual por una laparoscopía en un principio, y si no se puede, por una cirugía tradicional, uno en un principio lo que trata de hacer es, si bien curar a la paciente, tratar de rescatar y de salvar y de conservar esa trompa, ¿no es cierto?, para que siga funcional y que esto pueda producir, digamos, un embarazo viable en una segunda oportunidad. Esto, de alguna manera, lo que tenemos que pensar, que siempre se va a priorizar la vida de la paciente, y quizás el tema de la fertilidad va a quedar en segundo plano, porque ante una emergencia uno tiene que entender que estamos luchando contra, digamos, una situación grave, inclusive que muchas veces puede acarrear hasta la muerte de la paciente. Entonces el tema conservador es importante, pero por supuesto que la prioridad en esos casos de emergencia es conservar la vida de la paciente, ¿no es cierto? Lo que predispone muchas veces este tipo de embarazos ectópicos es a veces tener otro embarazo ectópico. Esto sí que de alguna manera es algo que ya de per se la paciente lo tiene como predisposición, y muchas veces acarrea algún antecedente, como haber tenido alguna infección ginecológica, haber tenido alguna cirugía previa en las cuales las trompas hayan quedado adheridas, o muchas veces inclusive cosas sencillas como uno no imagina, ¿no es cierto?, como una complicación de alguna apendicitis de chico o de adolescente, en el cual esta inflamación a nivel del apéndice, que puede llegar a comprometer también la parte uterina, esto lo que puede hacer a largo plazo producir un embarazo ectópico.
muchas veces estamos trabajando, ¿no es cierto? Y los pacientes nos preguntan justamente a qué se puede deber. No es algo que de alguna manera sea del todo prevenible, pero sí los antecedentes de la paciente pueden ser importantes, como acá nos pregunta Marianela de Almagro, dice, ¿qué tal podría describir un embarazo ectópico? ¿Produce dolor? Gracias. Bueno, excelente la pregunta, Marianela. A veces no producen dolor. Esto es lo que justamente hace que la paciente demore en la consulta, porque al ser el embarazo chico y todavía no producir ningún síntoma de presión sobre esa trompa ni ningún síntoma de hemorragia, no es algo que sea fácilmente detectable. Muchas veces en algunas situaciones uno hace una ecografía simplemente por un control y ahí nos damos cuenta que ese embrión, en vez de estar adentro de la cavidad uterina, está alojado en alguna de las trompas. Esto por supuesto que con tiempo es muchísimo mejor porque uno ya puede ir programando la forma en que uno puede llegar a resolver esta situación. Así que atenti con eso, está muy bien la pregunta. Algunas veces el embarazo ectópico no produce dolor. Luisa de Paternal, buenas noches doctor, tengo a mi cuñada con problemas del orden de su especialidad, ¿podría dar algún contacto para comunicarnos con usted? Luisa, te agradecemos las ganas, la intención de comunicarte conmigo en este caso. La verdad que la idea del programa no es hacer una divulgación, digamos, de mi actividad profesional, sino que justamente difundir ideas, tratar de aclarar dudas, incitar a los pacientes a la consulta, como esta oportunidad que tenés vos de charlar con tu cuñada que tiene problemitas de infertilidad. Te vuelvo a repetir, la mejor forma de que vos te sientas libre de elegir un médico es que acudas a la página de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Esto es www.samer.org.ar. Por otro lado, tenemos que repetir las vías de contacto más allá de esta posibilidad de llegar las consultas de los pacientes a través de la página de la radio, que es www.fmaprender. Tenemos que decirles que nos pueden encontrar en Facebook, simplemente buscando en el buscador de Facebook la palabra In Vitro Radio, ahí van a tener una página en la cual ustedes se pueden agregar como oyentes y todas las semanas van a ir recibiendo las novedades del programa o de todo lo que va aconteciendo en el mundo de la fertilidad. También estamos en Twitter, los usuarios de Twitter pueden buscarnos por @InVitroRadio, todo junto, y agregándose también tenemos prácticamente todos los días novedades, tanto nacionales o internacionales, de lo que está pasando en el mundo de la fertilidad y por supuesto, lo repetimos, la posibilidad de escuchar los programas ya emitidos. Estos videos y estos audios están ya subidos a la página de YouTube. Otra vez lo mismo, entrando a YouTube, en el buscador de YouTube, colocando canal In Vitro Radio, tenemos la posibilidad de escucharnos nuevamente y quizás ahí con los datos, e inclusive a colación de lo que nos decía la oyente recién, inclusive eligiendo el profesional. Hemos traído profesionales de mucho prestigio, tanto médicos como biólogos, hemos tenido psicólogos, hemos tenido hasta la posibilidad de contactarlos en vivo y despejar las dudas en vivo, lo que nos contaban los pacientes. Es una posibilidad impresionante que nos permite este medio y justamente la posibilidad que nos da Internet, ¿no es cierto?, de ampliarnos más allá de lo que sería la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que saludar a los oyentes del interior, inclusive estas sorpresitas que nos dan en la semana, oyentes de Venezuela, de Chile y también de España, así que tenemos que agradecerles e invitarlos a sumarse a esta idea y difundirla, y que esto me parece que puede ser una pequeñita empujón para los pacientes que todavía tienen alguna duda con respecto a comenzar a estudiarse. Nosotros vamos a leer el mensaje de Juliana de Ramos Mejía. Puede repetir la página despacito, que no la pude anotar. Sí, Juliana, mil perdones por la velocidad. Te repito la dirección, es www.samer.org.ar. Esa es la página de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en la cual pueden encontrar institutos habilitados y médicos especialistas. Nosotros estamos terminando el primer bloque, escuchamos un temita, unas publicidades y ya empezamos con el primer invitado del día. Esto es In Vitro Radio por FM Aprender.